Durante décadas, la tradición cafetera de muchos países ha eclipsado el consumo de té. Sin embargo, es una bebida deliciosa y muy interesante para nuestra salud. En los últimos años hemos asistido a un interés creciente por el té y ya se empieza a conocer y a apreciar cada vez más. Y además no se consideran solo los tés ingleses, más oscuros, más fuertes y próximos a nuestro mundo, sino también y especialmente los tés más exóticos y delicados que vienen de Oriente. Beber té es una excelente costumbre por todos los beneficios que tiene para la salud. Vamos a ver cuáles son esos componentes que hacen el té tan interesante para nuestra salud y cuáles son los mejores tés que podemos elegir. ¿Qué hay en una taza de té? En primer lugar, sustancias excitantes como la teína, que es la cafeína del té. Teína y cafeína son la misma molécula. Aunque el contenido en cafeína varía en función del tipo de té, en general una taza de té tiene menos cafeína, la mitad aproximadamente, que una taza de café. Además de la variedad, influyen en el contenido de cafeína el tiempo de infusión. Cuanto más tiempo esté el té en contacto con el agua, más cafeína se libera. Y la temperatura del agua. Si el agua es más fría, menos cafeína pasa a la infusión. En cuanto a la variedad del té, el contenido en cafeína es, en términos generales y de más a menos, té negro, té oolong o té azul, el té puer o té rojo, té blanco y té verde. El contenido en cafeína guarda una relación estrecha con la variedad de Camellia sinensis que se emplea, pero también con el modo de cultivo, la altura a la que se cultiva, los abonos que se utilizan, el clima, la edad de la planta, la parte de la planta que se utiliza, etc. Así que tomad esa escala del contenido de cafeína como algo orientativo. Si necesitáis saber exactamente la cantidad de cafeína presente en vuestro té, consultad la información específica de la marca o de la que os aporta la persona que os vende ese té. ¿Qué más hay en una taza de té? Polifenoles, potentes antioxidantes que determinan el impacto del té en la salud y también una parte considerable de sus características organolépticas, la astringencia, que es la sensación de sequedad en la boca, y el sabor. Los antioxidantes son compuestos naturales, químicos, que previenen el envejecimiento y las enfermedades crónicas. Y el té es especialmente rico en polifenoles antioxidantes. Los principales polifenoles del té son las catequinas y los taninos. Las catequinas intervienen en la neutralización de radicales libres que dañan nuestras células y nuestros órganos. Tienen un efecto quemagrasas, ayudan en la prevención de la artritis y han mostrado efectos positivos en la prevención del cáncer. En el síndrome de Down se ha observado que la suplementación con catequinas, en particular una de ellas, la epigalocatequina galata, junto con la estimulación cognitiva, mejora la capacidad de aprendizaje. Todos los estudios que se han llevado a cabo en este sentido arrojan resultados positivos. Beber té puede ser muy interesante si se buscan efectos antioxidantes, quemagrasa, antiinflamatorios y de estimulación cognitiva. Sobre todo, beber té verde y té blanco. No todos los tés tienen la misma cantidad de catequinas y son particularmente ricos en ellas, el té verde y el té blanco, mientras que el té negro es la variedad con menor contenido de estos antioxidantes tan interesantes de catequinas. Por su parte, los taninos son compuestos polifenólicos, también antioxidantes, responsables del gusto amargo y la astringencia, esa sensación de sequedad en la boca que deja el té. Los taninos son sustancias que las plantas producen para protegerse frente a las heridas que pueden sufrir y frente a ataques de depredadores, los microorganismos o los herbívoros. En los humanos, los taninos facilitan la cicatrización de las heridas. El té, en este sentido, es muy útil, por ejemplo, para hacer enjuagues, para curar úlceras de la boca o microlesiones de una faringitis. Ayudan a detener una diarrea. Son antioxidantes, antibacterianos y antídotos frente a ciertos venenos. Mejoran el control de la glucemia e inhiben la absorción intestinal de colesterol, por lo que ayudan a regular los niveles sanguíneos de grasas. El té contiene también, además de excitantes, la cafeína y polifenoles, las catequinas y los taninos, aminoácidos, teanina, valina, arginina, asparagina, glicina, leucina, lisina, histidina, fibra insoluble y pectina, muy importantes para la salud intestinal, vitamina C, vitamina B,
ácido clorogénico, fenilacético, málico, oxálico, salicílico, láurico, linoleico, minerales como el azufre, calcio, cobre, hierro, magnesio, fósforo, potasio, geraniol, que otorga aroma y sabor, carbacol, que inhibe el crecimiento bacteriano, y timol, desinfectante y fungicida. Beber té, como veis, puede aportar muchísimo a la salud y el bienestar. Podemos hacer también un uso tópico del té. Hacer enjuagues, como decía antes, para la halitosis o la gingivitis, o aplicar gasas mojadas en té para aliviar la conjuntivitis, los ojos cansados o los orzuelos. ¿Y qué té elegir? ¿Cuál es el mejor té? ¿O es que son todos iguales? Todas las variedades de té se elaboran con las hojas y o los tallos de la misma planta, la Camellia sinensis, originaria del sudeste asiático, el sur de China y el norte de India, aunque en la actualidad su cultivo se ha extendido a otras zonas y son importantes productores países como Kenia o Japón, por ejemplo. Las distintas variedades de té surgen del proceso específico de elaboración, que determinarán que el color, aroma y sabor sean diferentes, aunque todas conserven las propiedades digestivas, antioxidantes y anticáncer. Podemos encontrar té negro, rojo, azul, blanco y verde. El té negro resulta de la oxidación de las hojas del té. Las hojas se fermentan y se dejan secar poco a poco para favorecer su oxidación y en ese proceso se ennegrecen. El té negro es el que tiene mayores cantidades de cafeína, teína, y ayuda a combatir la inflamación y favorece la salud del sistema inmune. Del té negro se obtiene el típico té inglés. El té blanco es uno de los menos procesados y de los que contienen menor cantidad de cafeína. Es un té selecto y artesanal que se prepara solamente con las hojas más tiernas de los brotes del té. Estas yemas están recubiertas por una pelusilla blanca característica y cuando se secan al sol adquieren un delicado color plateado. El té blanco es fresco y delicado y muy rico en polifenoles antioxidantes que lo hacen especialmente interesante para la salud y la prevención del cáncer. El té rojo o pu-erh es un té fermentado. Se diferencia de los demás por este proceso de fermentación. Es un té verde que después de su elaboración se conserva en barricas donde se inoculan bacterias del tipo Streptomyces para que fermente. Tras la fermentación adquiere ese color rojo característico. El té rojo tiene poca cafeína, es rico en antioxidantes, favorece el equilibrio del sistema nervioso, potencia el trabajo hepático de depuración de toxinas y cuida la salud digestiva. Se ha visto que el té rojo inhibe el crecimiento de bacterias patógenas causantes de diarrea. El té oolong o té azul es un té semifermentado que se elabora según un procedimiento parecido del té negro pero con una oxidación parcial, que es la responsable de que adquiera ese color azul característico. Tiene un punto intermedio de oxidación entre el té verde y el té negro. Tiene más cafeína que el té verde y un sabor no tan fuerte como el del té negro. El té oolong destaca por su contenido en el aminoácido teanina, que reduce la ansiedad, aumenta la atención y potencia la salud cerebral. Por este motivo es una buena bebida para las personas que tengan una enfermedad neurodegenerativa como el Alzheimer, por ejemplo. El té verde es uno de los más famosos hoy en día. Especialmente rico en taninos y catequinas, el té verde es anticáncer, estimulante y regulador del colesterol, la circulación sanguínea y la salud cerebral. Por el efecto termogénico de las catequinas que activan el metabolismo y aumentan el gasto calórico para así mantener la temperatura corporal, es ideal si se quiere perder peso. Además, es diurético y ayuda a aliviar las migrañas por un efecto vasoconstrictor. Existen distintas variedades de té verde. Gunpowder. Este es el de mejor calidad. Se llama así porque las hojas se enrollan formando bolitas pequeñas de color verde, de un verde oscuro que parecen perdigones. A menor tamaño de las bolitas, mayor calidad. Este es rico en flúor y magnesio. Té pancha es el más consumido en Japón. En los tés japoneses, las hojas se cuecen al vapor después de ser cosechados. Esto rompe las células de las hojas, liberando jugos y enzimas y evitando que se oxiden. Los componentes nutricionales que aportan color y fragancia al té quedan así fijados. Después se secan y al reducir el exceso de agua se inactivan las bacterias y enzimas de la oxidación y aumentan el aroma y la intensidad del color. Bancha significa cosecha tardía. Es porque se elabora con las hojas sobrantes de la primera cosecha y los brotes tardíos de finales del otoño, que son un poco más gruesos y más duros que los de la primavera. Se almacenan 3 años desde el secado y por eso también se conoce este té como té de 3 años. Tiene un sabor más fuerte,
un aroma a hierba del campo y hojas anchas, largas y aplanadas. Es un té rico en catequinas y minerales, calcio, magnesio, flúor y potasio, y tiene menos cafeína que otros tés. Por todo eso, es muy conveniente, por ejemplo, en casos de trastornos del sueño, depresión, obesidad, hipertensión arterial y tendencia a la caries. Existen distintos tipos de té bancha. Tenemos, por ejemplo, kukicha, elaborado solo con los tallos. Es un té con muy poca cafeína y rico en calcio, por lo que se considera un té alcalinizante. Y té hojicha, un té bancha tostado elaborado con las hojas. Té sencha o té de primera cosecha, primavera, cultivado al sol. Tiene un tono verde, amarillento y un sabor suave con unas ciertas notas dulces, por lo que es ideal para principiantes del té. Es rico en clorofila y polifenoles, es diurético y antioxidante, mejora la circulación sanguínea y ayuda a reducir los niveles de colesterol. Gyokuro, un té de color verde medio con aspecto de hojas de pino. Es un té cultivado a la sombra durante 20 días, lo cual corta la fotosíntesis o la impide y hace que se eleven los niveles de teanina, ese aminoácido del que hablaba antes, responsable del sabor umami característico de este té gyokuro. Es rico también en taninos que aportan la astringencia y cafeína, responsable del amargor. El efecto global de este té es de una activación suave por la combinación del efecto sedante de la teanina y el estimulante de la cafeína. Es un té antioxidante, diurético, estimulante y que mejora la concentración. Y té matcha, un polvo de té muy fino y de gran calidad. Es el té empleado en la ceremonia japonesa del té. La preparación del matcha comienza varias semanas antes de su cosecha. Primero se cubren las plantas del té para ocultarlas del sol. Así se retrasa su crecimiento y se logra un color verde más oscuro, más intenso en las hojas. Con este proceso, el té gana en aminoácidos, creándose así un té más dulce. Tras la cosecha, las hojas se colocan en una superficie plana para su secado. Se les retira el tallo y las hebras antes de moler las hojas y así se consigue una textura de polvo tan fino como el talco, de un verde intenso. El té verde matcha se ha hecho muy popular como ayuda en la pérdida de peso, ya que actúa como un quemador de grasas y un acelerador del metabolismo. También ayuda a reducir los niveles de colesterol y azúcar en la sangre y a controlar la presión arterial. El té matcha calma y relaja, mejora el estado de ánimo y ayuda en la concentración. Relaja sin dar somnolencia y da energía sin agotar. El poder antioxidante del té matcha es espectacular, 20 veces más que las granadas o los arándanos, por ejemplo, que son alimentos antioxidantes por excelencia. El té matcha es rico en las potentes catequinas antioxidantes y con efecto quemagrasa, anticáncer, antibiótico, antiinflamatorio y ese potenciador del sistema inmunológico. El té matcha contiene un alto nivel de fibra dietética que ayuda a regular el estreñimiento y a estabilizar los niveles de azúcar en la sangre. Es también rico en vitamina C, selenio, cromo, zinc y magnesio. Matcha es un desintoxicante eficaz y natural. Es más rico en clorofila que otros tés, de ahí su color verde tan intenso y la ayuda extra para eliminar del cuerpo toxinas, metales pesados, dioxinas y disruptores endocrinos. Así que ya veis, hay mucho donde elegir y mucho que ganar con una taza de té. Preparadlo como más os guste, dejándolo más o menos tiempo según queráis que contenga más o menos cafeína o una mayor intensidad de sabor, y recordad que lo podéis beber caliente o frío y en distintos momentos del día. Gracias por estar ahí, cuidaos mucho, hasta la próxima.